Hola y bienvenidos al blog de la doctora Jackie. Señoras y señores, antes que nada les quiero decir que ya están a la venta las sudaderas de Dactar. Son nuevos modelos, hay chico, mediano, grande para que elijan la que les quede a ustedes. Están las playeras, hay muchos otros productos que estuvimos trabajando todo el año para lanzar. Espero que les guste y si tienen alguna sugerencia de las cosas que quieren que nosotros empecemos a vender, déjenlo en los comentarios porque de verdad que sí los vamos a estar tomando en cuenta. Lo que queremos es que podamos tener productos que les funcionen en su vida. Obviamente esto es mercancía pues por gusto, pero hay otros ciertos productos que pueden funcionar y que son para el día al día y que de verdad funcionan. Entonces estoy al pendiente de sus comentarios y espero que les guste mucho. Sin más anuncios que decir, vamos a empezar con este video. Este es un video donde les voy a contar un poco una anécdota. Ya saben que yo divago muchísimo, entonces voy a tratar de ser sólida y concisa en la información. Pues realmente no es tan informativo, pero es más una anécdota de cuando tomé mi primera gasometría. Este hilo lo dejé en Twitter hace unos meses y tuvo muchísimo éxito, pero creo que lleva moraleja. Cuando yo era semestrosa, iba creo que en octavo semestre, séptimo, no me acuerdo muy bien, o sexto. No, iba en octavo semestre y cursé la materia de hematología. Cuando eres semestrosa, eres un estudiante de medicina que está cursando por algún semestre y que simplemente rotas por un periodo en la mañana, el transcurso de la mañana, por diferentes servicios en un hospital para que te vayas empapando de lo que es el servicio, no administrativamente, sino de lo que se ve en cada especialidad. En este caso nos tocaba ver la materia de hematología. Por la mañana yo estaba en un IMSS general de zona, eso ya lo dije, yo estaba en un IMSS general de zona, donde no había internos, entonces prácticamente la talacha la tenían que hacer los residentes de todos los pacientes. Cuando nosotros como semestrosos acudíamos a rotar con ellos, pues la verdad es que les éramos de gran ayuda porque pues les ayudábamos a llenar solicitudes, tomar muestras, tomar gasometrías, pasar pacientes, cambiar soluciones. Entonces éramos pues la mano derecha de los residentes como tal. Aprendimos muchísimas cosas y la verdad es que dependiendo de qué disposición tenías para trabajar y hacer las cosas y en cuanto a aprendizaje o a cuanto lo que tú estudiabas en casa, pues te iban soltando más cosas. Un amigo y yo, que éramos como pareja de semestrosos, no pareja de relación, sino no la vivíamos juntos, nos asignaron con un residente, quien la verdad es que era buenísimo, nos enseñó de todo y nos empezó a decir que íbamos a empezar a tomar gasometrías. Para mí eso sí era muy nuevo porque la verdad es que sí sabemos tomar muestras, pero la gasometría arterial se toma diferente porque no alcanzas a ver la arteria, simplemente la tienes que sentir y conocer bien la anatomía de las partes en donde se puede tomar una gasometría arterial. Entonces nos pidió que toda una semana estuviéramos estudiando la gasometría o la metodología de cómo tomar una gasometría arterial, porque el viernes íbamos a tomar gasometrías. Entonces, llegamos el viernes súper estudiados, anatomía, todo perfecto, ya la sabíamos. Nos dijo que nos especificáramos un poco en la radial y la que se toma en la ingle. Ingle. Esas fueron las que nosotros nos aprendimos de memoria para ya saber y ser unos expertos. Y pues mi amigo fue el primero que llegamos a las 5:30 de la mañana y nos dijo, tómenle gasometría tal, tal, tal. Los 2 primeros pacientes yo voy a estar con ustedes, los siguientes ya van ustedes solos. Entonces mi amigo fue el primero que tomó la gasometría y rapidísimo lo tomó y todo súper bien. Yo alcancé a ver cómo lo tomaba, entonces se me quitó un poco el miedo, pues porque sí estaba nerviosa. Y la siguiente paciente me tocó a mí, toqué el pulso, abrí los dedos, metí la jeringa y salió todo. Hay diferentes maneras de tomar una gasometría o bueno, diferentes utensilios para tomar la gasometría. En hospitales privados normalmente ya hay unas jeringas que vienen preparadas de heparina para que no se coagule la muestra, porque inmediatamente la tienes que llevar a una máquina donde pues la procesan para que te den los gases arteriales. En ese hospital no éramos tan pros, no había tanto presupuesto. Entonces tú tienes que preparar con heparina las jeringas antes de utilizarlas para que no se coagule la sangre. Entonces pues ya también éramos nosotros profesionales preparando las jeringas, entonces todo súper bien. Cuando yo tomé la gasometría todo
Salió perfecto, la llevamos a procesar y de regreso nos pidieron que empezáramos nosotros solos a tomar gasometrías a todos los pacientes. Cada residente tenía secciones. Les estoy hablando que su sección era de 14, 15 pacientes por residente, ¿eh? O sea, eran secciones muy grandes y pocos residentes. Entonces, pues sí se las veían un poco negras en la mañana los residentes en tomar las muestras de todos los pacientes y si necesitaban radiografía a todos los pacientes o estudios de imagen a todos los pacientes que lo solicitaran. Entonces, mientras el residente pues estaba haciendo notas de evolución y tomando pues datos específicos para hacer una entrega decente, nosotros estábamos tomando las muestras y me dijeron, ve al módulo, no me acuerdo, 7, que era como un cubículo, un cuarto, donde hay 3 o 4 camas divididas por una cortina. Entonces fui y me dijeron, en el paciente de la cama 4 tienes que tomar una gasometría. Era un paciente que tenía múltiples enfermedades, tenía obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, había tenido un EBC hace no mucho, entonces estaba, pues no les puedo decir que estaba en condiciones sumamente críticas, porque si no, no estaría en ese piso, pero sí tenía que estar monitoreado constantemente, pues porque teníamos que escuchar sus latidos o su frecuencia cardíaca, teníamos que estar viendo cómo oxigenaba, etc. Cabe mencionar que en el cubículo no había ni siquiera toma de oxígeno para ninguno de los pacientes, o sea, no había una toma donde pudieras conectar cualquier tipo de dispositivo para poder administrar oxígeno. Desde ahí empezamos mal. No había monitores, o sea, cada paciente solamente estaba con una solución y eso era lo que tenían en su cama. Entonces, cuando yo llegué con el paciente, que tenía aproximadamente 45 años, pero se veía mucho más deteriorado, pues llegué y yo, sintiéndome aquí una pistola, dije, pues le voy a tomar la gasometría justo como lo acabo de hacer enfrente del residente, que salió todo perfecto. Entonces llego y el paciente estaba dormido, lo trato de despertar, porque además cuando tomas la gasometría duele, ¿eh? O sea, es una zona en la que si no picas bien o el paciente tiene cuerpo cortado, está muy sensible, va a doler hasta como no te imaginas. Entonces, pues quise despertar al paciente para avisarle que le íbamos a tomar una muestra de sangre y no despertaba, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Pues obviamente yo como semestrosa lo primero que dije es, ya se murió, ¿no? O sea, eso fue lo primero que pensé, pero traté de yo autocontrolarme porque dije, no, estoy exagerando, o sea, no puede ser que me están pidiendo una muestra de un paciente que ya falleció, o sea, no hay lógica. Entonces yo seguí moviéndolo y me dijo su familiar, no, es imposible que lo despiertes, ¿eh? Nunca se va a despertar, tiene el sueño muy pesado. Y yo, bueno, por los siguientes 2 minutos seguí como moviéndolo, buscando el pulso, o menos, 40 segundos, no sé. El punto es que yo no palpaba un pulso, ni en la muñeca, que sería como el pulso radial, ni en el cuello, ni en la ingle, no había un pulso, ni en el pie. O sea, yo dije, ¿será porque tiene obesidad y no lo alcanzó? Estoy nerviosa y no alcanzo a sentir. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, en el momento que no encontré el pulso, me asomé, salí del cubículo y le grité a una enfermera, ayuda, como ven a ayudarme. Llegó la enfermera y le dije, oye, es que no le siento pulso. Y me dijo, es que tú no sabes. O sea, como que hizo menos lo que yo estaba previendo. Entonces le dije, no, es que necesito tomar una gasometría, pero no encuentro el pulso. Y me dijo, es que tú no sabes, o sea, ¿tú qué? Entonces yo le dije, bueno, ¿podemos llamarle a alguien? No le llamó a nadie. Entonces al primer doctor que vi pasar, le grité, le dije, por favor, doctor, ayúdeme. Ni siquiera sé quién era, simplemente lo vi, lo jalé dentro de la habitación y le dije, necesito sacar una gasometría, pero no encuentro el pulso, me estoy empezando a desquiciar. Y me dijo, tú no te preocupes, yo lo arreglo. Entonces me dijo, ¿de quién es el paciente? A ver, explícame qué patologías tiene, preséntame el paciente. Empezó él a tocar diferentes puntos del cuerpo para sentir el pulso, empezó a tocar el esternón, como es un estímulo que hace que las personas, es doloroso el estímulo, entonces hace que las personas despierten. No había respuesta, entonces me dijo, dame un segundo, voy por el monitor. En ese momento yo seguí palpando en diferentes zonas o tratando de palpar el pulso, no lo sentía y pues instinto de BLS, ACLS, no sé qué fue lo que sucedió, pero yo me subí y en cosa de minutos empecé a hacer RCP. Para esto
Ya habían pasado más de 2 minutos. Sí, la respuesta fue lenta. No puede ser posible que se haya tardado tanto en traer un monitor, y cuando lo intentó conectar no tenía cable del monitor hacia la conexión de luz. Entonces, pues ahí vas otra vez al doctor saliéndose para juntar primero los chupones del electro y segundo, pues el cable del monitor. Entonces, es una atención deficiente, lenta, nada buena, pero pues al final esa es la atención que se recibe, ¿no? Así son las condiciones que estamos viviendo en nuestro país y desafortunadamente con eso tenemos que lidiar todos los días. Yo estaba acá todo lo que daba, de no sé de dónde saqué energía para dar compresiones, y en eso se acercó el residente que me había dado la instrucción de tomar la gasometría y me dijo, ¿qué estás haciendo? No, solo saca la gasometría. Y yo, pues es que no, o sea, no se puede, o sea, el paciente está en paro. Entonces me quitó de dar las compresiones y me dijo, que saques la gasometría, no seas tonta, que no sé qué, lo repetimos 1000 veces. Entonces pues yo me puse nerviosa. Imagínense una niña de estudiante de medicina que al final no estás al 100% capacitado para ser médico y responder, y estás apenas aprendiendo. Pues yo hice lo que me pidió el residente. Entonces me quité. Obviamente el residente sacó a los familiares de todos los pacientes, porque no solamente estaba el familiar de nuestro paciente en ese momento, están los familiares de todos los que están al lado. Los sacó a todos y empecé otra vez a buscar pues el pulso para poder sacar la gasometría. Él también lo empezó a hacer, no lo encontró. A la par estaban ya llegando las enfermeras, también estaba llegando el doctor con un cable, con un monitor que sí funcionaba. Ese monitor lo tuvimos que quitar, poner otro, y el doctor dijo, sí, inicien las compresiones, en lo que empezaban a conectar. Entonces otra vez el residente se subió y empezó a dar compresiones. Efectivamente, yo no encontraba el pulso de mi paciente porque estaba en paro cardíaco, si no es que muerto. Es bien triste hoy ya con tranquilidad pensar en ese momento y decir cuántas horas llevaba así el paciente, ¿sabes? Sin que nadie se diera cuenta, porque no es culpa de las enfermeras, no es culpa de los doctores residentes adscritos, no es culpa de absolutamente nadie más que del sistema de salud que hemos llevado por años. No hay un monitor que le pudimos haber asignado a ese paciente para monitorearlo, porque ese paciente no solamente tenía que estar pegado a un monitor, probablemente tenía que estar hasta en terapia intermedia, si no es que intensiva, ¿no? Por todas las secuelas y complicaciones que podían pasar. Pero no hay espacio, no hay equipo, dinero, equipo, no sé, es una frase de Matilda. Pero eso quita tiempo, equipo, dinero. En ese momento yo solamente me creía una tonta, o sea, me creía como no pude hacerlo, no pude sacar la gasometría, ¿qué está pasando? Fue todo muy rápido, rápido y lento al final, o sea, fue algo que no siquiera puedo explicarlo. Yo solamente tenía que sacar una gasometría y ya estábamos prácticamente perdiendo a un paciente. Nunca pude encontrar el pulso, nunca pude sacar la gasometría. Me di cuenta, sí, me di cuenta que había caído en paro el paciente, pero tal vez mi cerebro no alcanzó a registrar lo que estaba sucediendo. Tampoco el de la enfermera, como que jamás lo pensó. El residente tampoco lo pensó. Y pues al final es una cadena de malas decisiones y mala sincronización de la información que deriva en eso. No creo, la verdad es que en ese caso puede haber una negligencia médica, porque como se los digo, hoy que me siento aquí y lo reflexiono, ¿cuántas horas llevaba así el paciente sin que nadie lo volteara a ver? El familiar creía que estaba dormido, pudo haber fallecido en la madrugada y nadie se dio cuenta. Me da mucha tristeza que esas sean las circunstancias de nuestro país y al final del sistema de salud que soporta a los mexicanos. También me da un poco de pena pues tener que contar esto, ¿no? O sea, como una de las primeras anécdotas en lo que yo tenía la responsabilidad de estar no a cargo de un paciente, pero de llevar a cabo una tarea con un paciente. Pero al final así pasa, ¿no? Fue la primera vez que me dejaron sacar una gasometría por mi cuenta, donde yo tenía que resolver las complicaciones, y esa fue la complicación. Al final el adscrito, que ni siquiera era el adscrito del paciente, o sea, ni siquiera el titular del paciente, se acercó conmigo y me dijo, muchas gracias por llamarme, pues porque al final hicimos lo que pudimos. Mientras estábamos todos dando compresiones, llegaron también del servicio de ortopedia a ayudarnos y nos íbamos rotando. Al final el doctor que estaba liderando, él dijo, paren, o sea, ya es inútil seguir con las compresiones, el paciente ha fallecido. Entonces dejamos de dar compresiones, el paciente falleció, se declaró pues la hora de muerte. Y pues nada, o sea, nada más se me acercó el doctor y me dijo, gracias por llamarme, porque
pues activaste una alarma, ¿no? O sea, al final el decir ayuda, ni siquiera grité código azul, no, solamente fue como ayúdame doctor, fue activar una alarma que en alguna otra circunstancia, probablemente en mejores circunstancias o mejor timing, pudimos haber salvado la vida de un paciente. Todo ese mes que estuve rotando por ahí, pues me sentí muy mal. Me di cuenta de qué tan mal está el sistema, que al final, por más que quieras, es un trabajo que se tiene que hacer desde arriba para mejorar el sistema de salud. Los doctores, enfermería, técnicos, camilleros, administración pueden llegar con toda la actitud, pero pues al final no está en nuestras manos del todo. Esa fue la historia de la primera gasometría y también fue la primera vez que yo vi fallecer a un paciente. Ya había visto cadáveres, porque desde segundo semestre tienes que empaparte de empezar a convivir y empezar a aprender la anatomía, y una parte de la práctica es ir al CEMEFO, pero jamás había visto fallecer a un paciente o un paciente que estaba relativamente a mi cargo. Lo digo así porque yo era una estudiante de medicina. Como semestrosa no tienes ninguna responsabilidad dentro del hospital ante los pacientes o con el paciente, pero sí tienes responsabilidad de estudiar, aprender y al final la enseñanza, ¿no? Entonces, esa fue la anécdota, esa fue lo que viví. Nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar lo que aprendí ese día. Y creo que desde ahí yo me di cuenta que hay muchas cosas que cambiar en la enseñanza, en el sector salud, en la manera de atender a un paciente y la atención primaria al final, porque ese señor, por muchas otras razones, pudo haberse evitado que estuviera ahí. Entonces, desde ahí yo creo que decidí qué hacer con mi vida al respecto de la medicina. Sí, me cambió absolutamente todo el panorama, sí, me sentí inútil por mucho tiempo, pero al final es parte de la medicina. No creo que sea la primera y la última vez que escuchen una anécdota como esta. Obviamente creo que para muchos esta anécdota es cualquier cosa, o sea, han vivido cosas peores, no lo dudo ni tantito. Entonces, este es un capítulo más de cómo me formé yo como médico y espero que les guste, les deje de aprendizaje, y hay que pensar siempre, siempre en que ustedes, así sean semestrosos, pueden salvar la vida de un paciente. Muchas gracias por escuchar. Si llegaron a esta parte del video es que se echaron toda mi historia. Dejen su comentario, denle like al video si les gustó. Tengo muchas más historias que contar. Soy un poco mala contando historias porque me pongo nerviosa y luego me empiezo a ir por otros lados. Por ejemplo, ya les quería explicar cómo estaba constituido administrativamente el hospital y no tiene nada que ver con esto. O cómo procesas una gasometría, pero también no tiene nada que ver con esta historia. Pero bueno, al final esta es la story time y muchas gracias. Este es un video más del blog de la doctora Jackie. Nos vemos a la próxima. Adiós.